Ahí estamos. Jóvenes, buenos días. Ya estoy por acá. Sé que me extrañaban, no son mentiras. Estaba yo un poquito atrasadito unos minutos ahí, pero ya estoy por acá. Entonces, pues vamos a dar inicio a lo que corresponde a la clase de este día, domingo 31 de julio, último día de este mes. Entonces, voy a abrir el archivito, ya les digo. Con ustedes nos habíamos quedado. No, no me tomé libre el día. Estoy por acá. Ustedes me regañan si me ausento. Entonces, ahorita estoy abriendo el archivito ya para que ustedes puedan tener acceso. Bueno, aquí estamos, pues, mis amigos. Perfecto. Lo estoy presentando ahí con ustedes. Me permiten un segundo. Bueno, ya estoy por acá nuevamente. Entonces, jóvenes, si ustedes se dan cuenta, pues tienen ustedes en su pantalla lo que fue el desarrollo del estado de pérdidas y ganancias que, pues, conforme a datos que nos hemos ido imaginando, fuimos colocando datos, pues, al final, ficticios, si los quieren ver así, pero lo que más me interesa es que ustedes vean el orden esquemático del estado de pérdidas y ganancias y que los datos al final generan el resultado de una operación de una empresa en donde nosotros pudimos visualizar eh, cómo esta empresa generó una ganancia, cómo se generaron pues los impuestos a pagar al fisco, una reserva y una ganancia que se generó al final de toda la operación. Este resultado, pues al final es un resultado basado en los datos que tenemos en el ejercicio, cálculos reales basados en los datos que tenemos en el ejercicio que nosotros pues nos empezamos a idear. Ahora bien, pasamos al siguiente estado financiero que sería el balance general. Hasta acá, no sé si tenemos alguna duda con relación al desarrollo del estado de pérdidas y ganancias. Igual yo voy a estar por acá desarrollando el balance general, lo tengo por acá, y en este caso lo voy a trasladar un poquito más a la derecha para dejar los datos que ustedes ya tienen y que no les voy a estar eliminando. Este archivo nuevamente se los estaré enviando con la actualización de lo que hagamos el día de hoy, ¿verdad? Bueno, entonces el balance general, pues ya saben ustedes, su fecha es al 31 de diciembre. En este caso vamos a tomar el año 2021 y sabemos que este balance general o este estado financiero es un estado financiero acumulativo en donde todo lo que se va generando en años anteriores va cayendo acá y va generando su resultado final. Y vamos a tomar como referencia que es de la Universidad Rural de Guatemala y las cifras son expresadas en quetzales. Bueno, el balance general en su esquema más sencillo se divide de la siguiente manera. Activo y perdón, y este se subdivide
en activo no corriente y activo corriente. La suma de estos dos, activo no corriente y activo corriente, me genera una suma total de activo. ¿Sí? Entonces, en este sentido, este sería el título de esta parte, activo, y se divide en activo no corriente y activo corriente. Luego vamos a ver qué significa cada una de estas cuentas. Luego pasamos a lo que es el pasivo y patrimonio, en donde primero va lo que es el patrimonio, que es todo lo que le corresponde a los dueños de la empresa o a los socios. Luego tenemos el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Entonces voy a hacer una corrección, solo para que no haya ningún problema. Voy a colocar primero el corriente y luego el no corriente. Sí. Entonces aquí pues yo genero esto y aquí ya está. Bah. Y a esto pues nosotros le vamos a llamar suma total de pasivo y patrimonio. Bueno, ahí está. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos, espérame un segundito que alguien me escribió, y me pidió una información, quiero ver. Ahí estamos. Bueno, entonces, este sería el esquema general del balance general, como les estaba comentando. Entonces, ahora vamos a empezar a llenar cada uno de los subgrupos que tiene cada parte del estado financiero. Y entonces yo los voy a ir separando de la siguiente manera. Activo se asume que es todo lo que nosotros tenemos o lo que nos pertenece, en pocas palabras, lo que es nuestro. Por ejemplo, dígase en activo, se subdividen así en activo corriente y activo no corriente. Cuando nosotros hablamos de activo corriente, entre paréntesis les voy a poner que corresponde a cuentas menores a 12 meses. Aquí vamos a tener todas aquellas cuentas que nos pertenecen y que su movimiento es menor a 12 meses, como cuáles pueden ser caja, bancos, clientes, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, que son cuentas que al final van a estar en constante movimiento. Una cuenta de bancos, por lo regular, la entidad pues va a tener una chequera en donde va a estar girando cheques y va a estar recibiendo dinero. Esa cuenta en sí va a estar teniendo movimientos constantemente en un periodo menor a 12 meses. Eh, Jóvenes, por favor, me está preguntando el amigo Pancho Villa que si no envié el archivo el domingo, bien lo envié, ¿verdad? Me corrigen ustedes si no lo envié, pero yo me recuerdo que sí lo envié. Si no lo envié, ya me está fallando la memoria, es porque ya estoy viejito. Bueno, me comentan, de todos modos, yo lo voy a estar enviando el día de hoy nuevamente, ya actualizado con lo que estemos viendo el día de hoy. Luego tenemos el activo no corriente, que acá, pues automáticamente vamos a encontrar aquellas cuentas que corresponden a periodos mayores a 12 meses. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de cuentas mayores a 12 meses y que me corresponde,
Aquí es donde entran aquellos, comúnmente nosotros los llamamos activos fijos. ¿Y cuáles pueden ser aquellos? Mobiliario y equipo, maquinaria, herramienta, equipo de cómputo, edificios. Y ahí se recuerdan que en la semana anterior, cuando vimos el estado de pérdidas y ganancias, yo les hablé de una cuenta que íbamos a desarrollar, que era, vamos a ver, aquí la tengo, y que era la depreciación, que tiene un valor de 5 quetzales. Esta depreciación automáticamente nace de estos activos. Entonces, ¿por qué es de que cuando nosotros compramos por ejemplo, mobiliario, un, una maquinaria, una herramienta, no la tiramos de una vez al gasto? Tirarla al gasto es decir, bueno, aquí en mi estado de pérdidas y ganancias yo voy a colocar, por ejemplo, mobiliario y equipo, la factura, lo que me costó el mobiliario y equipo. Pero legalmente no lo hago porque este gasto yo lo puedo ir trasladando gradualmente al estado de pérdidas y ganancias, porque en algún momento o en un año X ese gasto me va a favorecer de mejor manera. Si yo lo tiro todo, por ejemplo, si la maquinaria me costó 100 quetzales, un ejemplo, porque las maquinarias son mucho más caras, pero por ejemplo, esos, vamos a ponerle 100,000 quetzales para que se pueda entender un poquito mejor. Si yo lo tiro en un año específico, por ejemplo, el año que yo compré esa maquinaria de 100,000 quetzales, la tiro al gasto, posiblemente ese año ese gasto no me vaya a servir a mí. ¿Cuál es el objetivo de ir trasladando al gasto gradualmente? Porque al final lo que nosotros queremos es ver de qué manera nos vemos beneficiados con ese gasto y pagamos una menor cantidad de impuesto. Entonces, por eso es de que el Estado, pues, regula esa operación para que los propietarios de empresas, los empresarios, puedan ir trasladando ese gasto gradualmente y no se lo consuman de un solo. Porque si yo lo consumo acá de un solo, posiblemente aquí me vaya a dar pérdida del ejercicio. Perfecto, no voy a pagar ni un impuesto durante ese año. Pero ¿qué va a pasar en los siguientes 4 años? Posiblemente me vaya a tocar ganancia y yo no vaya a poder rebajar ese resultado porque no voy a tener gasto que poder rebajar año con año. Entonces, ¿en qué consiste este juego? Bueno, en que a nosotros las entidades fiscales, que en este caso es la SAT, nos da el chance que si nosotros compramos un activo, se le hace una depreciación dependiendo de qué activo sea y que dure hasta 5 años. Lo que quiere decir que si, por ejemplo, esa maquinaria que yo les comentaba que me costó 100,000 quetzales, yo me rijo a lo que indica la ley y no tiro al gasto esos 100,000 quetzales en ese año de compra, yo lo puedo tener reflejado dentro de mis cuentas de activo porque me corresponde, porque me pertenece, aunque yo lo haya pagado en efectivo al contado, pues automáticamente yo puedo ir rebajando ese gasto gradualmente durante un máximo, en este caso que es un mobiliario, de 5 años, porque la ley me dice que 5 años debe durar este activo dentro de las cuentas de mi balance general. Entonces, cuando ya estemos viendo eso, ya ustedes me vayan entendiendo un poquito más. Igual, vayan ustedes analizando lo que yo les voy diciendo. Si ustedes tienen dudas, me van preguntando y yo con gusto les voy respondiendo. La idea está que a ustedes les vaya quedando un poquito más claro el juego de estas operaciones, porque como les repito, ustedes van a leer estados financieros, ya no van a hacer, pero lógicamente tendrían que haber pasado la etapa de poder hacer estados financieros para poderme entender este lenguaje. Pero como yo sé que al final los resultados me arrojó de que pues hay muchos que no se desempeñan en el tema, hay muchos jóvenes que son de otras profesiones, entonces me toca pues agarrarlos a toditos y encauzarlos y lógicamente a algunos se les va a facilitar, a algunos se les va a dificultar, pero no tengan pena, pregúntenme, yo estoy acá para poderles apoyar, para poderles servir. Lo que me interesa es de que ustedes pues, si bien es cierto, no vamos a avanzar grandemente en el contenido del programa, pero se van a llevar lo más esencial, que es entender los estados financieros. Y de aquí ya ustedes van a poder tener conversaciones, como les repito, la práctica va a ir haciendo al maestro y a ustedes les va a ir ayudando. Entonces, en este caso, pues ya tienen ustedes claro, activo corriente va
a tener todo aquel grupo de cuentas que tiene movimiento constantemente en un periodo menor de 12 meses. Ya les puse el ejemplo de la cuenta de bancos. En activo no corriente, todas aquellas cuentas de que nosotros no vamos a adquirir o no vamos a comprar en menos de un año. Y ya les dije, por ejemplo, un vehículo, ninguna empresa va a estar comprando vehículos a cada 12 meses, 10 meses. La empresa lo que menos quiere es estar invirtiendo su capital de trabajo en este tipo de activos. Compra un vehículo y se los puedo asegurar que hasta 10 años van a tener ese activo dentro de la compañía con tal de no volver a invertir. Lógicamente, de acuerdo a la ley, se puede tener hasta 5 años un vehículo porque es la regla que regula las depreciaciones de estos activos. Luego tenemos pasivo y patrimonio, en donde el pasivo y el patrimonio automáticamente es la contraparte del activo y esto se compone de un patrimonio en donde el patrimonio es todo lo que le corresponde a los socios. ¿Qué es lo que le corresponde a los socios? Ahí vamos a encontrar las ganancias de los años anteriores, por eso se llama un estado financiero acumulativo, las pérdidas si hubieron en años anteriores también, la ganancia del ejercicio, el año que se está desarrollando, o la pérdida del ejercicio que corresponde al año que se está desarrollando. Ahí va a ir también aquella famosa cuenta que nosotros vimos en el estado de pérdidas y ganancias, que era la reserva legal, que automáticamente, como les dije, esa cuenta le pertenece a la empresa. Lo único que la tiene separada para una eventualidad específica o una eventualidad futura que se dé dentro de la compañía. Luego vamos a encontrar las dos cuentas llamadas pasivo corriente y pasivo no corriente. Cuando hablamos pasivo corriente, solo quiero ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Ahorita voy a ver sus mensajitos. Entonces, cuando nosotros hablamos de pasivo, ahí sabemos nosotros que son todas las obligaciones que tiene la empresa. Y cuando decimos pasivo corriente, pues sabemos que son aquellas obligaciones que se generan en un periodo menor a 12 meses, al igual que los activos corrientes. ¿Y cuáles pueden ser estas? Bueno, cuentas por pagar a proveedores. Esa es una cuenta que si yo no le pago al proveedor un lapso menor a 12 meses, el proveedor no me va a dar crédito y yo no voy a poder comprar la materia prima o las mercancías que necesito para poder vender y distribuirle a mis clientes. Entonces esa cuenta se vuelve obligatoria y en un periodo menor a 12 meses. Cuando hablamos de pasivo no corriente, estamos hablando de aquellas obligaciones, pero que son superiores a los 12 meses. ¿Y como cuáles pueden ser? Bueno, resulta que la empresa sacó un préstamo para cubrir ciertas operaciones dentro de la compañía y ese préstamo lo está pagando y lo sacó a más de 12 meses. Ahí puede ir ese préstamo. Una hipoteca. Por lo regular, cuando se hipotecan los activos, estos pues son para un plazo mayor a 12 meses. Entonces aquí puede ir esa hipoteca. Entonces ya ustedes más o menos tienen idea de qué cuentas pueden ir dentro del segmento del balance general. Y luego pues sumamos el total del pasivo y patrimonio. Este resultado tiene que ser igual a la suma total del activo, para que nos vaya quedando claro. La suma total del activo es igual a la suma total del pasivo y el patrimonio. Entonces ahorita pues vamos a empezar a ampliar nuestro estado financiero y ustedes se van a dar cuenta qué vamos a hacer. Quiero ver acá que me cayeron un montón de mensajitos y ahorita voy a ver. Puedo indicar cómo se rebaja un poco la depreciación. Correcto, mi amigo R. Cris. Yo voy a hablar de ese tema cuando estemos ya en esa área. Yo les voy a explicar. Al comprar un activo, ¿a partir de qué año se registra la depreciación? ¿Ok? También lo voy a ver. Ahorita lo voy a hacer con usted. Cuando se compra un activo, todo va a depender de las políticas que tenga la empresa. La empresa puede decidir, el activo se va a depreciar un mes, empieza a depreciar un mes después de haber ingresado a la empresa. O en su caso, al momento de que se inicia o se realiza la compra. Si la compra se realizó hoy, a partir de hoy se empieza a generar la depreciación. Entonces, todo eso pues se va a ir generando dependiendo de las políticas que se generen dentro de la empresa. Vamos a ver qué más tenemos acá.
Vamos a ver. Al comprar un activo, bueno, Edgar, ahí ya te respondí. Al comprar un activo, ¿a partir de qué año se registra la depreciación? La depreciación se registra a partir del año que se hace la compra. Lo único que la política de la empresa puede ser un mes después o al mes siguiente para empezar el mes completo. Por ejemplo, la factura dice 15 de julio. Entonces ya a partir del 1 de agosto automáticamente se empieza a depreciar ese activo. O a veces hay otras empresas que a partir de que el activo ingresó a la compañía, se empieza a depreciar. Si dice 15 de julio, a partir del 16 de julio empieza a surgir una depreciación ese activo. ¿Ok? Esa sería mi respuesta para el compañero Edgar. Miguel dice, ¿podría enviar el link para unirse? Hay una compañera que se quiere agregar. Esa, pues, ya ahorita se los envío. Lucrecia, yo vi que alguien había enviado un archivo de razones, bueno, no sé quién era, pero bueno. Ahí está el link para unirse a la clase, ya lo envió Lucrecia. Elías Cole dice, regularmente es al mes siguiente de la compra, ¿verdad? Como repito, depende, son las políticas de la empresa. Lo que tienen que tener claro es de que el activo se tiene que depreciar. Ese es el objetivo, que el activo se tiene que ir depreciando y ya les voy a explicar las razones. Bueno, entonces ahora iniciemos a desglosar este montón de datos que yo tengo acá. Lo voy a poner por acá y entonces aquí tenemos, bueno, activo corriente, yo les dije, vamos a poner caja, poner bancos, cuentas por cobrar, clientes. Entonces aquí le vamos a poner cierta cantidad de estas cuentas caja, le voy a poner 50, banco 150, cuentas por cobrar 200 y clientes, perdón, y cliente le vamos a poner unos 150. Lo voy a hacer con cantidades pequeñas para no hacer muy confuso el desarrollo. Y entonces ahora tengo yo mi total de activo corriente y este me dice que es de 150. Les voy a poner otra cuenta que posiblemente les vaya a ustedes a interesar, que van a decir esa cuenta que cuentas crédito fiscal. Es igual al IVA por hora. Y le vamos a poner 75 quetzales. Y ahí está. Entonces aquí tengo el total de mi activo corriente. Bueno, hasta aquí, pues ya creo que ya tenemos una idea. Lógicamente es tarea de ustedes investigar qué cuentas van en el activo corriente, porque ya les digo, el examen, pues ya lo estoy trabajando bonito para ustedes, para que puedan ustedes desenvolverse y hacerse aquí malabares para poder entender. Y entonces aquí tenemos un activo corriente. Estas son unas cuentas, pues las más básicas. Hay muchas más, pero ustedes van a tener la tarea de poderlas investigar. Bueno, ahora vamos a ver el activo no corriente, que en este caso pues encontramos todas aquellas cuentas que son mayores a 12 meses. Entonces, entonces aquí nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, mobiliario y equipo, maquinaria, equipo de cómputo, herramienta, entre otros. Bueno, estos activos, yo les voy a poner un valor. Vamos a poner mobiliario equipo que tengo un que cueste 150, maquinaria que vale 200, equipo de cómputo que vale 150 y herramientas que vale 35. Pero voy a hacer un juego con esto y ahorita les voy a explicar por qué. Estos valores los voy a ir cambiando. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, de acuerdo a la ley, como yo les mencionaba, por ejemplo, este equipo que vale 150, la ley me da una vida útil que este equipo pueda estar dentro de la compañía y me dice, mire, este equipo tiene una vida útil de 5 años.
¿sí? De 5 años. Maquinaria, también una vida útil de 5 años. Equipo de cómputo, una vida de 3 años. Herramientas, si no estoy mal, una vida de 4 años. Lo que quiere decir que si en este caso, este activo tiene una vida útil de 5 años, entonces quiere decir que por año, más 1, que es lo de un año, dividido entre 5 años, ¿cuánto se deprecia anualmente? Y me dice que se deprecia un 20%. Y esto lo saqué de decir 1, que es representación de un año, ¿cuánto se deprecia? Y me dice que un 20%. Quiere decir que para que yo vaya desgastando estos 150 y que me dure 5 años, yo lo voy a ir rebajando en un 20%. Y de la misma manera se hace para los otros activos dependiendo la vida útil que diga la ley. En este caso, para maquinaria, si no estoy mal, es 5 años. Vamos a colocar otro que es vehículos. Es igual a tener una maquinaria, un tractor. Y vamos a ponerle que este vehículo vale 100 quetzales. ¿Sí? Y este también tiene una vida útil de 5 años y se deprecia en un 20% anualmente. Maquinaria tiene una vida útil de 5 años, lo que quiere decir que en un año dividido entre 5 me va a dar un 20%. El equipo de cómputo tiene una vida útil únicamente de 3 años y yo lo tengo que depreciar a una razón de un 33.33%. Aquí tal vez porque no me da los decimales, pero aquí se los coloco y aquí está. Herramientas se deprecia a un 25%, de acuerdo a la ley, indica que dura 4 años dentro de la compañía. Y vehículos, esos son ejemplos de algunos activos. Hay muchos más, pero únicamente para que los tomemos como referencia. Entonces, tenemos vehículos y este tiene un valor de 100 quetzales y de igual manera tiene una vida útil de 5 años y se deprecia en un 20%. Bueno, esto es lo que corresponde a el porcentaje de depreciación, que esto es anual. Entonces, en tal sentido, como yo les explicaba, yo puedo tirar este mobiliario equipo de una vez al gasto y, por ejemplo, estos 150 quetzales, colocarlos acá donde tengo la depreciación que es de 5 quetzales. Pero, como les mencioné, si yo tiro todo de una vez al gasto, me estoy consumiendo este gasto que me podría servir para otros años. Posiblemente en este año, si yo lo aplico todo, digo, bueno, la empresa tiene pérdida y entonces no va a pagar ningún impuesto, perfecto, y ahí solventé el problema. Pero en los años subsiguientes, quizás la empresa vaya a ver la necesidad que este 20% me amortigüe de mejor manera esa ganancia y yo pueda pagar menos impuesto o no pueda pagar impuesto. Pero si yo ya no voy a tener gasto, voy a tener que pagar un impuesto y entonces ahí ya me va a jugar la contraparte de la operación que hice. Por eso es de que la ley le da al empresario la potestad de tener cierto tiempo de vida útil de activos dentro de su compañía y lógicamente pues después volverlos a renovar. En la vida real no se da el hecho de que las empresas vuelvan a renovar su activo fácilmente, pero en su cuenta de libros contables sí lo tiene que reflejar. Por ejemplo, si yo tengo un mobiliario y el mobiliario tiene una vida útil de, por ejemplo, 5 años, pero resulta que el mobiliario llega a su 5.º año y pues, no se ve en mal estado, ¿por qué voy a volver a comprar? Contablemente, si yo ya le tuve que haber dado de baja o lo tuve que haber ya dejado de depreciar, ya tendría que estar en cero, pero físicamente ese mobiliario equipo me sigue sirviendo. Por eso les decía a ustedes cuando en una empresa miraban ustedes los vehículos que ya no daban, que ya no caminaban, posiblemente el vehículo llevaba más de 10, 15 años, pero esa es una forma
de llevar el control de sus activos, pero de acuerdo a la contabilidad y de acuerdo a lo que indica el fisco, en los estados financieros debe de reflejar lo que indica la ley, 5, 4 o 3 años. Vamos a ver qué más tenemos. Dudas acá. Ahorita voy a ver. Link, disculpe el porcentaje de cada apreciación. ¿Hay un documento donde indique cuánto es o cada operación dice cuánto será el porcentaje por año? Sí, hay un documento y efectivamente ayer nos lo enviaron al chat donde nos indicaban los porcentajes legales. Vamos a ver que ahí entre los compañeros lo consiguieron y pues nos lo dieron y nos sirvió mucho. Aquí está. A ver, ahí está. Ese los va a trasladar. Aquí les acabo de poner el enlace donde los va a trasladar al documento que me habían presentado ayer donde están los porcentajes legales de depreciación. Ahí los tienen ustedes. Igual, si alguien tuviera algún documento un poco más amplio, pues con todo gusto. Oscar Girón Cardona me pregunta, una pregunta con respecto a lo que acaba de mencionar, si el vehículo pasó de sus 5 años, ¿qué se hace contablemente? Contablemente lo vamos a ver ahorita cómo se va a reflejar en el estado financiero, ¿sí? Para que ustedes puedan tener una idea contablemente. Ahora físicamente ya les dije, el vehículo, aunque se esté cayendo, ahí va a estar y eso pues no corre ningún problema. Entonces, para efectos de ejemplo, y que les soy bien franco, un compañero me hizo mención el otro día y me dijo, mire, por favor, para que pues todo tenga congruencia, por favor que cuadren los valores, así no nos confundimos. Perfecto. Pues mi intención es que ustedes puedan ir entendiendo bien todo el desarrollo del tema y no se me vayan a estar confundiendo. Entonces yo lo voy a ir haciendo de esa manera y ahorita les voy a explicar a qué me refiero. Por eso le dije que voy a cambiar algunas cifras para que esto pues tenga congruencia. Entonces, espero que sí me hayan entendido el tema de por qué es de que se hace una depreciación y por qué es de que no se tira de una vez al gasto del activo cuando se compra al contado o al crédito, por qué no se tira al gasto. Simple y sencillamente es para poder ir amortiguando el gasto en cada año fiscal y que me vaya beneficiando con el tema de pago de impuestos. Entonces, esa es la lógica de la operación y por eso es de que no se realiza. Si la empresa tiene la política de decir, no, de una vez tirémonos al gasto porque el valor es minoritario, pues se procede como tal. Como les dije hace un momento, depende de las políticas de la empresa. Pero las políticas deben de estar bien claras, porque no, por ejemplo, yo compro un activo que vale 100 quetzales y resulta que porque vale 100 quetzales el día de hoy, yo dije, no, ese activo no me va a servir para que lo deprecie, de una vez lo voy a tirar al gasto. Perfecto. Pero el otro año compro otro activo y yo digo, no, mejor sí tirémoslo, depreciémoslo como tal. Yo debo de ser congruente con todos mis registros contables porque esa es una de las características de el ejercicio de la contabilidad, que uno debe ser uniforme en todos sus registros. Entonces, ojo con eso. Entonces, en este caso, pues yo voy a empezar y les voy a calcular la depreciación menos depreciación acumulada. Sabemos que es de ese activo. Solo quiero ver la cuenta que tengo acá. Esa es depreciación y le vamos a poner acá para que no haya ningún problema. Gasto. Bueno, son 5 quetzalitos. Ahorita vamos a ver cómo manejamos esto. Menos depreciación acumulada. Entonces, aquí. Bueno. Entonces me dice que este es un 20%. Yo agarro esto. Entonces esto por esto. Y aquí estamos. Ahorita van a ver ustedes cuál es el relajo que les voy a hacer acá. Ya se los voy a explicar. Ahí estamos.
Como esto es algo que yo me estoy imaginando, estoy inventando para que ustedes puedan entender, entonces aquí ustedes van a ver qué cosa. No me van a desesperar, ya ahorita estoy jugando con los números. Estamos. Bueno, entonces acá lo que hice fue lo siguiente. Bajé los valores de los activos, como ustedes los ven acá, para que de acuerdo al desarrollo del ejercicio, a mí me cuadre el valor de la depreciación. ¿Y de qué depreciación estoy hablando? De esta depreciación gasto, de esta. Ahorita van a ver ustedes, esa cuenta no dice depreciación acumulada, pero es depreciación gasto, pero esa proviene de acá. Entonces, lo que a mí me interesa es de que ustedes tengan claro de dónde sale ese dato y que no es algo que yo me esté inventando, porque a veces por tratar de explicar bien, resulta que me termino comiendo algunos datos y de ahí ustedes cuando están estudiando dicen, pero ¿de dónde salió esto si el IC no lo explicó así? Entonces, aquí lo único que dice que a los valores que les había dado de los activos, los tuve que rebajar para que me cuadrara el valor de la depreciación con el valor que había puesto en el estado pérdidas y ganancias y que ustedes pues no tuvieran ningún inconveniente al momento de realizar algún su repaso. A la hora que ustedes vean su archivo, ustedes van a decir, ah, bueno, el licenciado pues tenía estos activos y basado en otros activos generó la depreciación gasto y sumada a esas depreciaciones de acuerdo a lo que indican los porcentajes de ley, 20%, 33.33 y 25%, la suma total de la depreciación le dio 5 quetzales y es lo que él tiene en el estado de pérdidas y ganancias y entonces ahí ustedes se dan cuenta de que la información pues está teniendo congruencia y no se van a confundir al momento de estudiar. Entonces, hasta aquí, esto era lo que corresponde a la depreciación de los activos. Pero entonces ustedes dirán, ¿y cómo hago para registrar esa operación? Bueno, entonces ahora viene la explicación de una partidita comúnmente conocida, y aquí se las voy a poner de este lado. Voy a tomar como ejemplo el primer activo que sería el mobiliario y equipo y su depreciación acumulada. Contablemente, nosotros tenemos dos opciones para poder generar el registro de esa depreciación. Y nosotros, yo le voy a colocar acá partida número 1 y les va a colocar 31 de diciembre del 2021, que vamos a tomar como referencia que hacemos una sola partida al año. Entonces, para que no haya ningún problema. Partida número 1, 31 de diciembre del 2021. Y nosotros tenemos dos opciones para poder para poder registrar la depreciación. Está la opción 1, con opciones se los estoy colocando para que vean. 1, que esta es por el método indirecto. Y la opción 2, gusto del cliente, por el método directo. ¿En qué consiste cada una de ellas? Ahorita la vamos a ver y no coman ansias. Entonces, en el método indirecto nosotros colocamos la cuenta, que ahí sí me van a entender, es esta cuenta que tengo acá, depreciación gasto, y la coloco, a depreciación acumulada.
Esta cuenta de depreciación acumulada es una cuenta que va en el pasivo, para que les quede claro. Por eso es de que aquí en su integración va con saldo negativo y va restando a la integración de los activos no corrientes. Por eso es de que va restando, porque va del otro lado o en la contraparte del activo, que sería en este caso el pasivo. Pero para efectos de visualización, de mejor presentación, se coloca acá, pero va con signo negativo. Entonces, en este caso, nosotros decimos depreciación gasto a depreciación acumulada. Esta cuenta de depreciación gasto, pues nosotros ya vimos cuál es el efecto y va en un estado financiero llamado estado pérdidas y ganancias. Y la depreciación acumulada va en el estado financiero llamado balance general. Tendría que ir en el grupo de cuentas del pasivo, pero para su mejor presentación, ya me van a entender por qué, va acá a la par del activo que corresponde esa depreciación. Y entonces a este pues le vamos a poner que tiene un valor de 1.50. Aquí se los estoy colocando, solo que se los estoy colocando mal. Aquí está, valor 1.50. Y aquí está, miren. Creo que para efectos, lo vamos a dejar mejor así con el número correcto para que no haya ningún problema. Y entonces aquí tienen ustedes ahí está, 1.50, suma total. ¿Ok? Entonces, este sería el método indirecto. Bueno, y entonces ahora dicen ustedes, al final me quedo igual porque no entiendo cuál es el método indirecto. Bueno, se le llama método indirecto porque de una u otra manera, cuando nosotros visualizamos cuánto costaba el activo y cuánto se va depreciando este activo, me da chance para poder ver cuál es el saldo final y de qué manera. Bueno, nosotros hacemos lo siguiente, para que no se me pierdan. Y entonces nosotros decimos, bueno, el activo valía 7.48 y se ha depreciado 1.50. ¿Cuánto es el saldo final de este activo? De 5.98. Eso me da la pauta para saber cuánto tengo en la empresa. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace es de que yo me pueda ir dando cuenta cuál es el saldo que va quedando de mis activos. Y se llama método indirecto porque no lo rebaja directamente como en el otro ejemplo. Entonces, es una forma de poder ir nosotros dándonos cuenta cuánto tenemos de nuestro activo, cuánto se ha ido depreciando o desgastando y cuál es el saldo que queda. Esto, pues al final, al contador financiero le sirve para saber si tiene que hacer una estimación de alguna inversión más adelante con sus activos. Esa es una opción. La otra opción es el método indirecto. Que el método indirecto se hace su cálculo así. Siempre colocamos la cuenta de depreciación gasto porque esta no va a cambiar en estos dos métodos. Esta va a seguir siendo un gasto que se va a ir trasladando al estado de pérdidas y ganancias y ahí no sufre ningún problema. Pero lo que sí va a cambiar va a ser la cuenta que va abonada. Ya no va a ser depreciación acumulada, sino como su método lo dice directo, va a rebajar directamente el activo. En este caso, estamos hablando del mobiliario y equipo. Entonces, en este caso, fíjense el efecto de esta cuenta. Si bien es cierto, pues nosotros nos hemos dado cuenta que la depreciación acumulada, yo les dije, es un pasivo, pero va restando para que vaya, pues, se visualice correctamente esa depreciación en la integración del activo. Pero cuando se aplica el otro método, ustedes dicen, mire, ¿y por qué el mobiliario equipo lo colocó del lado del haber y no es un activo y va en el debe? Es correcto. Pero en este sentido contrario, lo que hace es que rebaja directamente el activo. Entonces, por colocarse del lado del haber, el efecto es el siguiente y me van a poner atención ahorita. La cuenta de presión acumulada deja de existir.
ya no está esa cuenta. Aquí ya no va a aparecer reflejada. Sin embargo, lo que hace esa operación es que a los 7.48 que efectivamente era del activo, le va a restar los 1.50, que es lo que se está depreciando acá, que es lo que se está rebajando. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando nosotros miramos el balance general, solo vemos el saldo final del activo, pero nunca sabemos cuánto era su valor original y cuánto se ha ido desgastando. Entonces, la mayoría de financieros prefieren ver reflejada la operación como está acá, cuánto me costaba el activo y cuánto se ha ido depreciando, para que me dé chance de poder ver cuánto es lo que tengo que ir provisionando para una futura inversión. Veamos una empresa que se dedica a fabricar productos. Su maquinaria es un activo elemental que rápidamente le va a ir reflejando cuánto va a tener que ir invirtiendo. Si bien es cierto, yo les dije, por ejemplo, un vehículo, a veces el vehículo pasa hasta 10 años, aunque ya se haya el vehículo desgastado, se haya terminado de acuerdo a la vida útil que dice la ley del impuesto sobre la renta, pero puede seguir trabajando 10 años. Pero una maquinaria que es, por decirlo así, como dicen nuestros abuelos, nuestro machete de trabajo, esta maquinaria debe estar al 100, porque ahí es donde se produce, se genera todo el producto que se encarga la empresa de venderlo y generar más capital del trabajo. Entonces, por ejemplo, acá los accionistas ponen sus ojos y dicen, bueno, hay una maquinaria que vale 4.50 y ya se va desgastando, en este caso, 0.90. Eso quiere decir que ya me quedan, por ejemplo, 3.60 del valor de la maquinaria, que en pocas palabras ya va a ir generando que vaya queriendo comprar otra y poco a poco se va a ir desgastando. Entonces, esto se vuelve importante para el analista financiero porque sabe que va a requerir de fondos monetarios para poder tener esta maquinaria nuevamente, porque esa no la puede usar, aunque lleve más de 5 años, pero si la maquinaria está teniendo algún tipo de problema, no la va a poder usar bien porque esta no le va a generar la producción deseada y entonces eso no le va a generar capital. ¿Qué pasa con un vehículo? Bueno, un vehículo puede estar funcionando para poder ir a repartir, que aunque le truene alguna parte del vehículo, pero va a seguir caminando y lo único que necesita es ir a dejar producto, que es la base principal de la empresa. Pero una maquinaria que produce, antes producía 1 millón de sobrecitos, por decirles así, cualquier producto que ustedes imaginen, pero ahora que ya está más depreciada, ya no produce 1 millón, sino solo produce 700,000. ¿Eso qué hace? Que esos 300,000 sobres ya no los pueda tener la empresa para poder vender. Entonces ahí está perdiendo. Ahí es donde pone el ojo el financiero y dice, no, aquí yo tengo que tener mi maquinaria al 100 para que me siga generando mejor producción. Entonces, en este sentido, estas son las dos formas de poder hacer la depreciación. Método indirecto y método directo. Ya saben ustedes cuál es la relación entre una y otra. Entonces, de acuerdo a la pregunta que me hacía el compañero, mire, ¿cómo hago para saber cuándo ya se ha depreciado? Bueno, entonces aquí vamos a hacer la depreciación acumulada. Esto, si no mal recuerdo, era de 1.50. Le resto esto y aquí está 1.50. Entonces aquí pues nosotros nos vamos a ir dando cuenta que este activo pues le queda una vida útil de 5.98. De acuerdo a lo que dice la vida útil, que es de 5 años. Ahora imaginémonos que este activo, lo marco acá, resulta que ya llegó a sus 5 años. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Ya llegó a sus 5 años de vida útil, automáticamente su depreciación acumulada está calculado sobre los 5 años. Cada año se va a ir acumulando. Eso mejor lo voy a componer acá. Entonces, acá, resulta que el primer año, pues ya lo tenemos nosotros claro, y sabemos que es 1.50. Y aquí me va a ir reflejando cuánto va quedando de saldo. Esta es la ventaja y aquí lo van a ver ustedes. Resulta que lleva 2 años de depreciación y entonces ya es 2.99 de depreciación y me queda 4.49 de saldo. Cuando llega al tercer año,
ya lleva 4.49 y me queda 2.99 de saldo. Va al cuarto año ya de vida útil, lleva 5.98 y me queda 1.50. Y luego llega a su último año, que sería el quinto, y automáticamente ya no me queda nada. Entonces, contablemente, así es como queda al final la presentación del activo y su depreciación, en donde yo el activo ya lo deprecié, ya fui tirando todo al gasto de la empresa. Entonces, en este caso, así es como queda presentado cuando el activo ya dejó de funcionar contablemente. Algo que tal vez no quiero que se vayan a confundir, ahí se recuerdan que este estado financiero, si ustedes bien saben, es un estado financiero acumulativo donde me presenta toda la información de los años anteriores y cómo se ha ido desarrollando. Pero en el caso o efecto de lo que es la depreciación gasto, si este año fue 5 quetzales, no quiere decir que al segundo año la depreciación vaya a ser más. Si yo sigo teniendo los mismos activos, la depreciación va a seguir siendo 5 quetzales, porque ahí se recuerdan que este estado financiero es un estado financiero de intervalo, que su operación empieza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre del mismo año. Al siguiente año se renueva. Entonces, esta depreciación ya se utilizó acá, queda con valor 5, al año siguiente vuelve a empezar su operación y si se mantienen los mismos activos va a seguir siendo 5 quetzales la depreciación. Esto para que ustedes no vayan a tener ninguna confusión. Entonces, hasta acá, no sé si tienen alguna duda. Vamos a ver, no entendí la pregunta de mi amigo Chris. Dice, Lick, ¿qué se recomienda el balance general o el estado de resultados, ejemplo, por la depreciación? No sé si depreciación gasto y depreciación acumulada. Tal vez me puedes ampliar esa preguntita, Chris. No sé si estoy entendiendo mal, pero ¿qué se recomienda? Pues si me hablas de recomendar el juego de la depreciación, para mí el método indirecto es el mejor. No sé si esa era la pregunta. Este sería el mejor. La razón es bien sencilla, porque por medio de este método yo puedo ir visualizando cuánto era el valor de mi activo, cuánto se ha depreciado y cuál es el saldo final. Entonces, para mejor presentación, el método indirecto. Algunas empresas pues pueden tomar opción el otro método, pero para mí el método indirecto porque me da la opción de visualizarlo todo. Álvaro Quiroz pregunta dónde está el documento. Es el decreto 10/2012, el artículo 28. Me imagino que es donde tienen ustedes donde están todas las depreciaciones. Decreto 10/2012, artículo 28. No sé si estoy mal, pero en ese decreto fue donde se actualizó la última vez el porcentaje de depreciaciones. Para sacar el porcentaje de 5 años, lo hice muy rápido. Es correcto, decreto 10/2012. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver, pues dice Ricardo García, Lick, disculpe por sacar el porcentaje de los 5 años, lo hizo muy rápido. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, acá, yo lo hice por medio de una formulita. Ya ustedes saben qué es el porcentaje y lo único que hice es de que la depreciación acumulada, como estoy en el balance general y el balance general es un estado financiero acumulativo, ahí me va a ir sumando cada operación. Entonces, ¿qué sucede acá con esta depreciación acumulada? Al primer año yo tenía 1.50 y mi resultado me generó que me daba un saldo final del activo. Aquí lo voy a poner para que ustedes vean, de 5.98. Entonces, ¿qué pasa cuando la depreciación llega a su segundo año? Simple y sencillamente, pues la misma formulita, 7.48 por el 20%. Como ya tenía el 20%, el primer 20% en la depreciación acumulada,
Yo hice una formulita donde ya le agregué por 2 para que fueran los 2 años y entonces ya me generó 2.99 y me dejó un saldo de 4.49 de mi activo. Llega el tercer año y entonces se suma el otro 20%, solo que con mi formulita yo le puse 3 años y automáticamente me generó que la depreciación acumulada era de 4.49 y me da un saldo final de 2.99. ¿Qué sucede con el cuarto año? La misma operación, sumo el otro 20% y me da 5.98 y me queda un saldo de 1.50. Y cuando llego al último año, pues automáticamente me da 7.48 y me queda un saldo final de 0. Entonces, así es como se va dando la depreciación acumulada de los 5 años. Bueno, vamos a ver si tenemos más dudas. Tengo 2 observaciones más y ahí se las voy a hacer ahorita y dice, por favor nos manda el archivo y no sé, de video, ya que de tanto mover la pantalla no se entiende a la perfección. No he movido la pantalla, lo que estoy haciendo es que estoy operando ahí. Entonces, les voy a mandar el archivo, no hay pena. ¿Qué es recomendable realizar? Primero el estado de resultados o balance general. Ah, esa era tu pregunta. No, por lógica, primero va el estado de pérdidas y ganancias y ahí van a entender ustedes por qué es que va primero el estado de pérdidas y ganancias. Primero, siempre el estado de pérdidas y ganancias. Primero, es el primero, por eso yo lo hice primero allá para que ustedes entendieran bien. En caso de los registros de las depreciaciones, ya las tenemos nosotros que tener calculadas a fin de año y primero nos vamos a hacer el estado de pérdidas y ganancias y luego el balance general. Yo me amplié acá un poquito, era para que ustedes pues tuvieran una clara idea de dónde salen las cantidades y los valores. Bueno, ¿qué sucede? Que esto se lo voy a dejar a ustedes para que vean. Cuando se compra un activo adicional al que ya tenemos. Entonces, cuando ustedes compran un activo, por ejemplo, vamos a comprar un mobiliario y equipo, y resulta de que, para que vean ustedes más o menos un poquito más claro, resulta que el mobiliario y equipo se compró al final de año cuando ya se vencía el que ya teníamos, se había cumplido sus 5 años, y el mobiliario y equipo nuevo es por 10 quetzales. Entonces, dentro del estado financiero, queda de la siguiente manera. Voy a regresarme, y yo sé que son 7.48. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues automáticamente el activo es de 7.48 más nuevamente que hice una compra de 10 quetzales, me queda que mi activo en la empresa es de 17.48 y lleva una depreciación acumulada de 7.48 y me queda un saldo por depreciar de 10 quetzales, que es el nuevo activo. Sobre estos 10 quetzales, como es un nuevo activo, porque el anterior yo ya lo deprecié, tengo que aplicarle el 20% que dice la ley, que es este que tenemos acá. Entonces, ya de ahí, año con año, le voy a ir sumando a la depreciación acumulada de 7.48 el 20% de 10. ¿Cuánto es el 20% de 10? Ustedes dicen 0.20 y eso me da 2 quetzales. Entonces, aquí al primer año le voy a ir sumando 7.48 más 2 quetzales. Y entonces acá ya me va a ir quedando de los 17.48 8 quetzales. ¿Sí? Y al tercer año le sumo los otros 2 y me va a dar 6 quetzales. Al siguiente año los otros 2, que sería el tercer año, y me queda 4 quetzales. Al siguiente año los otros 2 quetzales de depreciación y me quedan 2 quetzales. Y nuevamente al quinto año, los 2, ya me queda saldo 0, mi activo, y ya deprecié lo que tenía de como nuevo activo. Ese, pues, es un ejemplo para que ustedes, pues, cuando se les venga a la mente, porque esto es muy amplio, y dicen ustedes, bueno, ¿y ahora qué hago con un nuevo activo que compré? Solo lo voy agregando y voy realizando la apreciación del nuevo activo y se va presentando como está en el estado financiero. Esa es una. ¿Qué sucede cuando han visto ustedes una cuenta que se llama valor de desecho?
Esta cuenta, que se llama valor de desecho, se utiliza contablemente para poderle dejar un saldo final al activo y que éste lo podamos vender. No necesariamente solo porque vamos a dejar un saldo del activo no lo podemos vender. Bien, yo el día de mañana puedo hacer que este activo que vale 17.48 y que está en buenas condiciones y que yo ya no tengo saldo, lo pueda dar de baja de mis cuentas totales. ¿Y de qué manera? Lo puedo vender a un valor simbólico. Ahí se recuerdan que esa venta, lógicamente, genera un impuesto porque nosotros no estamos registrados como una empresa para vender mobiliario y equipo, pero por vender un activo es otra actividad económica que no es común en nuestras operaciones, entonces tenemos que pagar un impuesto por vender ese activo y automáticamente así lo podemos sacar de nuestras cuentas contables, si tal fuera el caso. Pero resulta que en este caso, este activo de 17.48, yo lo voy a poner como ejemplo, solo para que no haya ningún problema. Aquí tenía yo, creo que el activo era de 7.48, si no estoy mal, para que me cuadrara. Entonces aquí yo lo voy a dejar así. Ya ahorita voy a ver las consultas que me están ingresando. Pero, por ejemplo, solo quiero ver si aquí voy bien con los 5 quetzales que me cuadraba. Sí, voy bien. Bueno, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo tengo un valor de desecho de estos 7.48? Y digamos que le voy a dejar 48 centavos de saldo final. Entonces, para que eso funcione como tal, cuando yo esté depreciando por el 20%, pues automáticamente yo digo inicialmente a mi activo 7.48 menos 0.48 me da un saldo de 7 quetzales. Sobre estos 7 quetzales yo voy a realizar mi depreciación. Entonces, por ejemplo, yo digo menos 7 quetzales por el 20%, eso me da 1.40 de depreciación en un año. ¿Sí? Entonces, este activo tiene una vida útil de 5 años y automáticamente, si nosotros nos damos cuenta, el valor del activo es de 7.48, que es como lo tengo acá. Le dimos un valor de desecho de 48 centavos. Este valor de desecho representa que al finalizar los 5 años, este activo va a quedar con este valor y posiblemente yo lo pueda vender a un mejor precio cuando termine su vida útil contablemente. Entonces, mi base de depreciación van a ser únicamente los 7 quetzales y eso fue lo que hice acá. 7 quetzales por el 20% por el primer año me da 1.40. ¿Y cómo se va a ver reflejado este saldo final de 48 quetzales dentro de mi contabilidad? Bueno, ustedes ya saben de que tengo que correr mi partidita, como la que yo desee correr, método directo, indirecto, dependiendo cómo esté establecido en la empresa. Y cuando se cumplan los 5 años de depreciación, el resultado de la depreciación acumulada va a quedar así, miren, 7 por punto 20 por 5 años, que es para calcular la depreciación acumulada hasta esos 5 años. Y al final de los 5 años se depreció mi activo total y me queda un saldo final de 48 centavos. Estos 48 centavos me van a servir a mí para poder yo vender este activo y generarle un valor un poquito más alto para que vean cuál es el valor que llega a tener este activo al finalizar los 5 años. Entonces, por eso es de que existe este término valor de desecho o valor de rescate, para que ustedes tengan claro y aquí ustedes les estoy dando el tips cómo se genera la operación. Entraron varios mensajes, vamos a ver cuáles más tenemos. Ah, no, solo uno, yo pensé que eran varios, está ahí que estaba a sonar. Dice Rosa Álvarez, y cuando queda ya depreciado, ¿qué se hace con el mobiliario? A menos que usted lo venda, lo va a dar de baja en su estado financiero. Si no lo vende, va a quedar con el valor ya
depreciado, como se los había indicado anteriormente. Ok, me pregunta un compañero, Brian Flores, me dice, Lick, mire, una consulta, hay una sección de activos que se deprecian un 10%, los cuales no se indican en las demás secciones de tipos de activos. ¿A qué se refieren? Bueno, por ejemplo, un aire acondicionado que esté en una oficina, ese aire acondicionado pues no está tomado en cuenta en las demás secciones como mobiliario, maquinaria, equipo de cómputo, herramienta. Entonces, ese aire acondicionado lo pueden depreciar bajo este reglón que indica que es otros activos. Esa sería la interpretación. En pocas palabras, si no se vende, queda en la bodega, por así decirlo. Bueno, si lo quieren interpretar de esa manera, lo que les quiero dar a entender de que al final, para poderle dar de baja, pues se tiene que hacer una contrapartida y automáticamente eliminarlo. Así. Pero, por ejemplo, si a ustedes en algún momento la SAT los va a fiscalizar y le dice, mire, su activo no aparece que sea depreciado en su totalidad. Bien, ya cumplió los años, solo que no se le ha dado de baja en este caso. Ahí lo que toca es pues hacer una contrapartida para darle de baja al activo o en su caso, como les dije, venderlo para que automáticamente pues ya no aparezcan estas dos cuentas. Automáticamente cumpliendo los 5 años, ustedes tienen la opción de tenerlo así como está presentado en el estado financiero o bien darle de baja sin ningún problema. En el estado de resultados, el valor, vamos a ver, siempre, sí, vamos a ver si entendí la pregunta de Edgar. Si ya se realizó la depreciación del 100% del valor de los activos, ¿se sigue registrando en el estado de resultados? No, porque ya no hay ningún gasto que depreciar. Por ejemplo, acá en este caso se llega a los 5 años. En este caso, menos 7.48. Ya no tengo más depreciación que trasladar. Aquí, en este estado de resultados, yo ya no tengo más valor a calcular de depreciación, ya no hay que trasladar nada. Lo único que era, como preguntaba el compañero, puedo mantener la presentación así en el estado financiero o bien hacer una partida para dar de baja ya a este activo que ya no tendría que aparecer en el balance general porque ya se depreció. Cualquiera de las dos opciones son aceptables. Ok. Entonces, en este caso, pues yo creo que ahí estamos, mis amigos. Me detuve un poquito acá porque quería que tuvieran claro esto. Entonces, al final, vamos a ver cómo tenemos mi activo no corriente. Hice un montón de cálculos acá que ahorita vamos a ver dónde los coloco para que no les borre yo nada y ustedes puedan quedar pues con la información un poquito clara. Aquí voy a sumar. ¿Qué voy a sumar? El resultado del activo menos la depreciación. Activo menos depreciación que corresponde a los valores que tengo al momento. En este caso, creo que esto era 1.50. A que cabal me cuadraran los 5 quetzales de la depreciación y así ustedes no van a tener ninguna confusión. Y aquí están los 5 quetzales. Entonces aquí serían 17, 68 y 625 que corresponde al valor de la suma del activo corriente y el activo no corriente. Y esto pues me da una suma total del activo que sería 1768 más 625. Y esto pues sería el valor total de la suma del activo. Y aquí lo tenemos. Entonces aquí ya queda cuadrado el activo corriente y no corriente. Ahora nos vamos al patrimonio. El pasivo y el patrimonio pues se compone de lo siguiente. Ojo con esto, para que no se me vayan a confundir. El patrimonio es todo lo que corresponde a la empresa y entonces nos vamos a ir inventando las cuentas. Aquí tenemos nosotros ganancia. Vamos a ver, ganancia de ejercicios
anteriores. Tenemos pérdidas de ejercicios anteriores. Y en este caso, pues me voy a inventar un valor. ¿Cuánto tengo? 642. Entonces, solo quiero ver algún datito que me hace falta acá. Ah, bueno, tengo también dentro del patrimonio, voy a colocar otras dos cuentas, que esto responde a la pregunta que había hecho un compañero donde me decía, ¿qué hago primero? ¿El estado de pérdidas y ganancias o el balance general? Y por esta razón se hace primero el estado de pérdidas y ganancias, porque de lo que surja como resultado del estado de pérdidas y ganancias se traslada al balance general. ¿Y cuáles son esas cuentas? Bueno, según recuerdo, tenemos ganancia del ejercicio, tenemos una reserva legal, y vamos a colocar pues capital, solo para que vaya un poquito conforme a todo y que no se me hagan ustedes así como que esto no lo dio. Entonces, lo primero es ver la ganancia del ejercicio. ¿Cuánto nos dio de ganancia del ejercicio acá? Y me dice que me dio 297 quetzales. Esa es la pura ganancia, ya descontada la reserva legal y el ISR. Entonces aquí yo tengo ganancia del ejercicio. La reserva legal, pues me dio acá 1568. Estoy tomando los datos de la presentación de un bien, ahí se recuerda, solo estoy tomando los datos de la presentación de un bien para efectos de el desarrollo de la clase. Entonces yo ya tengo 1568, que es la reserva legal, y es más, para que ustedes vean de dónde sale, hasta con flechitas se los voy a poner, reserva legal, y entonces aquí 1568, y también pues le vamos a poner la flechita para la ganancia, que es esta, y aquí viene la ganancia del ejercicio. Entonces ahí tenemos ganancia del ejercicio y reserva legal. Entonces nosotros sabemos que tenemos 642. Entonces vamos a sumar un poquito acá de nuestro patrimonio para que nos vaya a ir cuadrando y vayamos teniendo una idea clara. Entonces resulta que tengo ganancia de ejercicios anteriores. Vamos a ponerle que obtuvimos 250 quetzales de ganancia de ejercicios anteriores. Pérdidas de ejercicios anteriores. Este iría con signo restado porque también tiene que ejecutar la operación dentro del patrimonio de la empresa y le vamos a poner que son 78 quetzales. Entonces aquí esta pérdida va restada y también tenemos pues nuestro capital y vamos a poner a nuestro capital 150 quetzales. Aquí pues ya se me subió mucho. Vamos a bajar algún dato para poder tener espacio para las otras cuentas. Pero quiero ver un dato más. Son 100 quetzales. Perfecto. Entonces aquí le vamos a poner 50 quetzales de ganancias de ejercicios anteriores y le vamos a poner 35 quetzales de pérdidas de ejercicios anteriores. Y entonces aquí un capital de 150. Perfecto. Ahí vamos más o menos congruente con el resultado que queremos cuadrar. Luego tenemos el pasivo corriente. El pasivo corriente, pues en este nosotros vamos a tener como de primera mano, el pasivo corriente son todas las obligaciones que tenga la empresa a corto plazo y vamos a colocar acá uno que viene del estado de pérdidas y ganancias, que es el impuesto sobre la renta. Que este, pues, como yo les lo mencioné el día de clase, no nos corresponde. Este impuesto sobre la renta hay que pagárselo al fisco, son 104,50 centavos y entonces yo lo coloco acá como parte de mi obligación y lógicamente yo lo tengo que cancelar. Y pongo pues acá los 104,50, ya ustedes saben de dónde viene. Vamos a ponerlo por acá para que no me confunda mucho. Y ahí está. Impuesto sobre la renta, 104,50. Voy a hacer también otro mi subtotal en donde voy a colocar lo que corresponde a las cuentas que vayan saliendo del pasivo corriente. ¿Qué otra cuenta puede ir del pasivo corriente? Proveedores, por ejemplo. Proveedores, yo les debo de pagar constantemente para que me puedan surtir de materia prima o mercadería y le vamos a poner 50 quetzales. Que aquí
Vamos a ver cómo vamos cuadrando esto. Proveedores. Vamos a poner otra cuenta que se llame cuentas por pagar. Y que automáticamente le vamos a poner 75 quetzales. Y aquí tengo 229. No nos va a alcanzar mucho el saldo que tenemos que tener acá de 642, pero ya lo vamos a ir regulando. Luego tengo el pasivo no corriente. Vamos a ver. Voy a ir sumando pasivo no corriente. Los 229 más los 478. Y le vamos a bajar un poquito. Vamos a bajarle a la ganancia. En este caso, la ganancia del ejercicio no la puedo bajar. El capital, vamos a bajarle capital a 75. El impuesto de la renta son 104. Y tenemos 633 contra 642. Vamos a ver qué más bajamos. Está un poquito, vamos a ponerle aquí a las pérdidas, le vamos a poner menos 15 quetzales. Y ahí está, pues ahí va queriendo. 653, no. Las pérdidas serían menos 48. Entonces, en pasivo no corriente, voy a colocar, por ejemplo, un préstamo. Una hipoteca, que era lo que les había mencionado, que es para cuentas mayores a 12 meses. Entonces, un préstamo, le vamos a poner un préstamo que tenemos por 15 quetzales y una hipoteca por 620 y le vamos a poner 2268 de hipoteca. Ajá. Entonces aquí ya me pasé, porque hice un mal cálculo. Entonces, 657. Aquí está, 15 quetzales. Entonces aquí le voy a rebajar esto. 750 y aquí le vamos a rebajar a esto menos 750. Y aquí está, ya me quedó cuadrado esto para que vean ustedes ahí. Lo hice solamente con la idea de que ustedes estuvieran claro. Entonces aquí rápidamente les dije pasivo y patrimonio. El patrimonio, pues ya vieron ustedes las cuentas que lo integran, ganancia de ejercicios anteriores, pérdida de ejercicios anteriores, ganancia del ejercicio que me dio en este caso 297 y esa no la podía bajar porque debe de tener congruencia con el resultado que está acá, al igual que la reserva legal 1568, que tiene que tener congruencia con lo que se está trasladando acá. Y por último le puse un capital para que tuviera un poquito más de forma este balance general y ustedes se dieran cuenta que el patrimonio de la empresa es de 390.50. Luego teníamos el pasivo corriente. La primera cuenta antes de que yo termine de desarrollar el ejercicio es el impuesto sobre la renta porque es una obligación y el impuesto sobre la renta está por un valor de 104.50. La tenía que poner como tal para que no se perdiera el hilo del meses. Vamos a ver si me quedé ya solo. No, me cuentan porque ahorita me sonó esto. Ahí está. Entonces, en este caso, pues si ustedes se pueden dar cuenta, coloqué estas cuentas. La principal era el impuesto de la renta, que era el resultado del estado de pérdidas y ganancias, proveedores con 50 quetzales, que es una obligación que tengo que tener y esa cuenta pues es importante, cuentas por pagar y que esto me suma un total de 229.50. Y por último les hice pues un desglose de unas cuentas básicas de pasivo no corriente, que sería el préstamo, un préstamo que tengamos y una hipoteca que me suma 2268. La suma de esto, pasivo y patrimonio, me da 642.68, que sumado esto debe de ser igual al total del activo. Voy a poner acá y estaría esto sumado total que el activo. Entonces, ¿qué sucede acá? Que yo les estoy a ustedes pues trasladando un balance
en donde tanto el estado de pérdidas y ganancias y el balance general tienen congruencia con la información que se está trabajando. Y pues ahí ustedes se pueden dar cuenta cómo se desarrolla esto. Vamos a ver si tienen alguna dudita o varias duditas. Pancho Villa, en pocas palabras, si no se vende, queda en bodega, así decirlo. Bueno, ese era lo del activo. Edgar también ya le respondí, Pancho. Edgar dice, y se seguirá registrando en el balance. Brian Flores, y otra pregunta. ¿Los accesorios de computación, mouse, teclado, bocinas, también se les deprecia por un 33.33%? No necesariamente, por lo regular, como son gastos diminutos, pues como son accesorios, estos se tiran de una vez al gasto. Lo que interesa es en sí el equipo de cómputo. Si en el equipo de cómputo viene integrado al momento de la compra con mouse, teclado, pues yo creo que sí tendría que ir, no sin el creo, sino que sí va. Pero, por ejemplo, si compras un teclado adicional que para que le dé mejor estilo, para que se vea mejor, o un mouse, pues esto ya serían gastos adicionales que no tendrían que irse depreciando por la cantidad pequeña. Mamá y lo van a ir a prestar. Evelyn Lemos me mandó un audio que creo que no era la clase. Oscar Girón Cardona dice, una pregunta, licenciado, ¿y las depreciaciones van a ir donde realizó el balance? Sí, las depreciaciones por lo regular se presentan acá en el donde coloqué el balance, las depreciaciones acumuladas, porque me hablaste de depreciaciones que van ahí donde se realizó el balance. Estas son depreciaciones acumuladas. Como les comenté, esta cuenta es una cuenta de pasivo y podría o tendría que ir aquí en el pasivo corriente. Pero, perdón, el pasivo no corriente por ser acumulada y es mayor a 12 meses. Pero para efectos de presentación se coloca acá en el activo para que vaya reflejando el movimiento y desgaste que está teniendo dicho activo. Vamos a ver, Carlos dice, Lick, una pregunta, ¿podría explicar nuevamente el pasivo no corriente? ¿Dónde estamos con el pasivo no corriente? Bueno, el pasivo no corriente, pues yo les dije que eran cuentas mayores a 12 meses y para poder más o menos que ustedes van teniendo una idea, les coloqué un préstamo, que es una obligación que se genera más de 12 meses, una hipoteca, pues también que es mayor a 12 meses, para que ustedes tuvieran una integración un poquito formal y formada del balance, y esto me da 22.68. Sumado esto, pues me da patrimonio pasivo corriente y no corriente, me da los 642.68, que es igual a la suma total del activo. Y aquí lo tienen ustedes, la presentación. Bueno. Entonces, ahí estamos con el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Algo que se me olvida y que para que no les surja confusión. ¿Qué sucedería si la empresa en lugar de tener ganancia tiene pérdida? Entonces, el resultado de pérdida nosotros lo vamos a ver reflejado acá, en este caso. Porque puede ser que acá tenga una ganancia en operación pequeña y ya cuando se contabilizan otros ingresos y otros gastos me da como resultado pérdida, el ejercicio quedaría hasta acá, no con el nombre de ganancia, sino como pérdida del ejercicio. No tienen obligación de pagar o hacer un cálculo de impuestos sobre la renta, ni mucho menos una reserva legal. Estos dos reglones se generan, se activan y nacen al momento que la empresa llega a tener una ganancia. Pero si la empresa tuviera una pérdida, usted no está obligado a calcular un impuesto sobre la renta porque no obtuvo ganancia y tampoco una reserva legal porque no tiene de dónde hacer esa reserva legal. Esto era lo último que quería que tuvieran claro. Entonces, con esa explicación, pues no hay impuestos sobre la renta para pagar, para trasladar acá, ni mucho menos reserva legal para trasladar al balance general. Pero si hay una pérdida del ejercicio, que esa la colocan acá, en lugar de ganancia del ejercicio, colocan pérdida del ejercicio e iría con saldo negativo. Entonces, eso sería lo último. Bueno, no sé si tenemos más duditas.
yo creo que con esto pues estamos. Agradezco mucho a cada uno de ustedes por estar conectados el día de hoy. Los estaría viendo la próxima semana y cualquier cosita pues estamos platicando. Les agradezco infinitamente para que podamos pues continuar con el desarrollo de la clase. Entonces, si no hay dudas, pues ustedes me cuentan. El tema de la clase siguiente, Elías, me pregunta, tengo que ver cuál es me quedé con la presentación de la parte teórica de estados financieros, pero por el tema de que les costaba entender un poquito, me trataré de hacer unos casos prácticos. Bueno, les agradezco mucho, les estoy enviando a ustedes el desarrollo de la presentación más adelante, que estén ustedes muy, pero muy bien. Entonces, nos vemos. Gracias.